amigos de Tecito la Palabra, aquí estamos en nuestro segundo capítulo de nuestro nuevo podcast. Aquí estamos con nuestros hermanos, Hola. nuestros amigos. ¿Cómo están? Le damos una cordial bienvenida. El día de hoy traemos muchísimas preguntas junto con los chicos, la cual queremos ser lo más transparente, lo más claro para que usted y todos podamos entender y ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y el tema que nos convoca el día de hoy es las Perspectiva sobre el tema. la, ¿Cortamos? No. la perspectiva Continuemos. cristiana sobre la actualidad. Amén. Amén. Esto es parte de, hermano. Esto es naturalidad. Pero Era planeado. claro, pero el tema que nos convoca hoy día, como dijo nuestro hermano Franco, son las perspectivas cristianas sobre la actualidad. Amén. Amén, mi hermano, Dios les bendiga. Aquí presentándome, mi nombre es Franco Alvear. Amén. Así que contento con esta, ya habiendo la semana pasada entrado ya y dado la introducción a esto, y contento por las preguntas que traemos, hermano amado, contento por lo que vamos a desarrollar y desarrollar este tema que es importante igual, que cómo piensa el cristiano sobre la actualidad. Amén. 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 Preguntas complicadas. Sí, Amén. Igual, siempre bajo la luz de la palabra. Amén. Y también bajo nuestro pastor que nos orienta. Sí. Amén. Amén. No son preguntas que se nos ocurren a nosotros así a Y la, no son respuestas a la tampoco deriva. a la deriva. Claro, sino que todo es guiado, supervisado, somos repauteados. Amén. Así que tratamos de ser lo más transparente posible, tanto con nosotros como para ustedes. Amén. Para que todos Amén. podamos aprender. Recuerde que también puede hacer sus preguntas. Amén. Amén. Nos puede dejar ahí en la cajita de Tecito la Palabra. Amén. Y vamos a estar respondiendo las preguntas. Recordarle que estamos ya transmitiendo las reflexiones diarias, Sí. que son devocionales que Dios coloca en nuestras vidas. Amén. Y compartiéndolo a ustedes para que sea así como edificado nosotros, edificado usted también. Amén. Claro que sí. Sí, porque lo invitamos siempre, obviamente, a poder buscarnos en las redes sociales. Amén. Estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Así que ahí hay harto material que vamos a ir subiendo semana a semana. Así que para que nos acompañe en esta aventura que estamos viviendo de Tecito la Palabra. ¿Comenzamos, hermanos, Amén. con las preguntas? Amén. Ronda de preguntas. Amén. 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 Ya, dentro de las preguntas que pudimos realizar, la primera es: ¿qué significa ser un discípulo de Jesús en el siglo XXI? Amén. Chan, Es chan. una pregunta súper general, Sí. Sí. amén, y complicada de responder. Sí. Yo Sí. creo que hasta ahora se me hace difícil responderla, amén. Vengo de una situación hoy en día que estaba en un grupo y a todos como cristianos nos cuesta responder a esta pregunta, po. Amén. El ser un discípulo en este siglo. Amén. Claro. Amén, pero como íbamos respondiendo, o sea, como que nos centrábamos mucho en, a ver, se puede encajar en negarse a uno mismo, Amén. tomar la cruz Amén. Claro. Y seguir. y seguir a Jesús. Así como lo dice Mateo 16, Mateo 24, 16. Eso dice. Amén. Amén. Oye, pero también yo creo que es importante también entendiendo que igual hay oyentes que no son creyentes o no conocen mucho de la Biblia. Amén. Podríamos explicar también qué es ser un discípulo. ¿Vos? Amén. Sí, ¿Qué yo creo que es esa es la ser un base. discípulo? Sí. Yo tengo mi apunte acá. En primero anoté, es ser un aprendiz. Amén. Y para ser un aprendiz uno tiene que tener una disposición de corazón de querer aprender de la palabra de Dios, obviamente. Claro. Amén. Y también, en segundo punto, no solo ser un aprendiz, sino que también escucha las palabras de Jesús y las internaliza. Las aplica a su vida diaria buscando transformarse Claro. a imagen de Cristo. Vivir Amén. como Cristo. Amén. Céntrico. O Ser sea, transformado. Sí, siempre tenemos que tener claro igual que el mejor ejemplo que nos dice la palabra son los evangelios. Amén. Y al tener el evangelio por delante, vemos el caminar de estas personas que fueron discípulos de Cristo. También habían discípulos de Juan el Bautista. Amén. Claro. Y eran personas que seguían, amén, a
al Una maestro, persona, al un líder, rabino, al rabino, claro. amén, al maestro. Y era por algo, hermano amado. Era tan el poder que tenía el Espíritu Santo dentro de Jesucristo que fueron cautivos de inmediato. Porque todos tomaron su cruz y lo siguieron. Todos Claro. tomaron y dejaron todo lo que estaban haciendo y pudieron seguirlo. Y cuando hablamos de tomar la cruz, el negarse a uno mismo es tomar sus problemas, Sí. muchas veces lo que nos acongoja, lo que nos da problema, lo que nos encierra, muchas veces la enfermedad. Amén. Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y puede decir, ¿sabes qué? Es que a lo mejor no ha sido contestada mi respuesta. Desde el fondo, a lo mejor desde una enfermedad, desde un trabajo que se necesita, Sí, a lo mejor el mejorar la economía, a lo mejor el que un matrimonio se reconstruya o a lo mejor que una familia se reconstruya. Es muy difícil hoy en día. Por eso la pregunta es, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús en este siglo? Amén. Amén. Es muy difícil dejar de pensar muchas veces también en uno Claro. para seguir a alguien que no veo. Sí. Eso Sí. es lo primero. Sí. Yo no lo veo, Claro. sino que es por la fe. Sí. Amén. Y contextualizándolo también un poco, llevándolo como a este ciclo donde hoy en día como que todo es rápido, todo es instantáneo, todo se quiere ahora, ya, y de tomar todas esas convicciones, seguir a Jesús y como con ese fervor, esa pasión, ante todas esas dificultades que se puedan presentar o ante todas esas personas que a veces decimos así como, no sé, creen seguir a Cristo pero no son un muy buen referente Amén. o cosas así, Claro. Amén. como que a veces genera mucha confusión, pero claro, pues constantemente debemos tener una fe activa para ser un buen discípulo y conforme a la palabra de Dios. Sí. Amén. Claro, pero igual también quiero enfatizar en que nosotros lo hablamos como si fuera muy fácil. Sí. 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 Porque yo me pongo detrás a lo mejor del que está ahí escuchándonos y dice que fácil les sale, Qué fácil es Claro. hablarlo. que fácil es hablarlo. Amén. Cuando hoy día estaba leyendo un libro y estaba leyendo unos extractos, no los pude traer, por algo será. No los pude traer y saben que es horrible la sociedad en la que estamos. Amén. Es Amén. terrible, porque nosotros mismos hemos creado todo. Claro. Amén. El humano ha El creado humano en todo. sí. Y ha creado a lo mejor, somos ahora, por así decirlo, estamos en el siglo de la tecnología, en donde tenemos que Amén. ser avanzados, Igual, en donde tenemos que tenemos, por así decirlo, la mejor tecnología y estamos mentalmente súper retrasados. Amén. Sí. Sí, Arma de doble filo igual la el tecnología tema hoy en que día. estábamos tocando igual Sí. es cómo ha cambiado de la generación de Cristo a la generación de ahora. Si bien antes las dificultades eran distintas, como eran perseguidos, Claro. la gente era humillada en público, por así decirlo. Hoy día están como los haters. Claro. A ver, La funa. Tenemos la funa, hermano amado. Sí. Tenemos. Es como que cambió lo rústico por lo moderno. Claro. Amén. Pero el método siempre es el mismo. Claro, pero Las igual, dificultades es como siempre son decía las el mismas. hermano Jairo, es un arma de doble Sí. filo. Amén. No sé si quiere como indagar un poco más en eso que sea un arma de doble filo. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, para ser discípulo, uno tiene que demostrar con los frutos una vida transformada, ¿me entiendes? Claro. Y hoy en día se confunde mucho el ser discípulo en colocar un video en YouTube, Sí. una prédica, en ir a la iglesia un día domingo, en escuchar una alabanza rápidamente en YouTube. Y eso en realidad no es ser discípulo. Mm. Entonces el enemigo igual nos confunde y como que Sí. no, tú eres un discípulo, estás bien. No, pues el discípulo tiene que demostrar igual los frutos del Espíritu. Tenemos Claro. que ser sal y luz igual para, como dice la palabra de Dios, para esta tierra. Entonces, ser un discípulo verdaderamente es complicado, como dicen ustedes. Amén. Es Sí. complicado. Y también hay que tener cuidado de las personas que dicen, yo soy un discípulo. Como que lo hacen fácil, como yo soy un discípulo. Y verdaderamente será un discípulo. Para Claro. partir y decir yo soy, mucha jactancia, te genera ruido. Porque Claro. nosotros no somos nada sin Cristo. sin Amén. Dios. Entonces todos le tenemos que pedir la guía a Él. Y es como decía en un principio, se refleja en la mansedumbre, en la templanza que tiene uno. Ahí después Claro. podemos quizás indagar en los frutos del Espíritu, ¿me entiendes? Pero en eso se refleja un discípulo realmente, no una persona
que va, no, es que yo voy los sábados, los domingos a la iglesia. Esto no es como un horario del colegio, que de repente decíamos, no sé, el día lunes me toca matemática y el lenguaje de comunicación, el día martes me toca religión. Naturaleza. No sé, naturaleza. Naturaleza. Me fui un poco porque puedo decir nombre medio Claro. obsoleto, como yo tengo 35 Amor años. francés. Francés. No, que ya no existen esas cosas. Castellano, algunos dicen. A ver, lengua castellana. Pero no es eso. Po. Es renunciar día a día al yo. Amén. Oye, sí, y de hecho Sí. ese verso bíblico que mencionó el hermano Franco cuando dice, niégate a ti mismo Tome su cruz y y sígame. sígueme. Nosotros lo veníamos comentando igual con Jairo porque decía, niégate a ti mismo. A veces nosotros lo decimos, sí, niégate a ti mismo. Y es súper fácil decirlo, pero negarse a sí mismo es un ejercicio súper Amén. complejo. Es que es lo mismo, yo encuentro yo que es que estáis declarando palabra. Claro. Y en sí, si lo declaras es porque igual tiene que haber un temor dentro de uno Claro. y vivirlo. Vivirlo porque con ese, ¿cómo se llama? Con esa llegada, Dios puede cautivar a otra persona. Claro. Porque tú tienes temor y sabes que te cuesta. Ujú. Pero la palabra te dice y te sale al encuentro, toma tu cruz, niégate a sí mismo y sígueme. Claro. Pero es difícil Es el que cambio. a eso quiero ir, no es llegar y nosotros acabamos de leer una pregunta, ¿qué significa ser el discípulo de Jesús en este siglo? Sí, amén. Y empezamos a decir, no, empezamos con la descripción ahí de nuestro hermano, Amén. empezamos a comentarlo, pero se nos olvida también empatizar de repente y decir, no, es que no es fácil. No, pues no es fácil. ¿Me entienden? Para mí personalmente no ha sido fácil, porque imagínense, estamos hablando hoy en día ser un discípulo, pero lo que yo veo a través del lente es que hay más discípulos de influencers. Amén. Claro. Sí, amén. Si lo vemos así, Sí. ¿soy un discípulo de quién? No quiero nombrar de nombre, algún- pero de algún predicador, Sí, soy discípulo de algún pastor, y si bien Dios dejó la autoridad del pastor para que nosotros lo veamos, pero la Biblia nos enseña que hay que ir a aquel que de verdad nos está enseñando. Amén. Claro. ¿Me entienden? Sí, amén. Que es la palabra. Amén. Por eso es importante que lo que hicimos al inicio, como definir qué es Claro. un discípulo, Amén. que puedan entender qué significa ser un discípulo, en este caso un aprendiz. Nosotros Claro. somos aprendices de Jesús, de Cristo. Amén. Claro. Pero a través de la iglesia nosotros tenemos nuestro pastor y aprendemos a través de él, pero porque el pastor es conforme al corazón de Dios y Claro. habla palabra de Dios. Amén. Entonces eso es lo importante, que a través de esto podamos irnos siempre a la palabra y qué nos dice la palabra a través de este concepto, por ejemplo, discípulo en este caso. Que Claro. cómo podemos ser buenos discípulos en este siglo, que hay mucha distracción, mucha No, y cosa. aparte, interrumpo, el éxito, por ejemplo, la gente ahora ve el éxito personal, el individualismo, se ve mucho hoy en día, y el ser discípulo te lleva a servir. Claro. Amén. Entonces, la gente se confunde, es complicado. Sí, Sí. amén. La sociedad Podemos- hoy en día es- Pero es que lamentablemente eso uno no se lo atribuye a la gente, sino que a los líderes. Amén. Líderes que han tergiversado la palabra del Señor. Porque en ningún momento se nos ordena, se nos dice que vamos a tener éxito en nuestra vida, No. sino que se nos está diciendo que nos neguemos, estáis diciendo bien la palabra, neguemos, Neguemos. ¿cierto? Que, o sea, negarse a los sueños, negarse a lo que queremos, negarse a lo que nos gusta. Sí. Entonces, ¿por qué desde las tarimas muchas veces se habla del éxito cuando esta parte, este versículo, a mí me está diciendo, oye, niégate, toma tus problemas, tus dificultades y sígueme? O sea, por eso, no Lo se que, lo atribuyo lo que a la sí he gente, visto, sino que a líderes. lo que sí he visto de repente en traducciones distintas nombran la palabra éxito. Claro, pero por en eso, sí- la nueva sí, traducción. Pero en viviente te sí dice éxito. puede que la saquen de contexto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En éxito próspero, éxito de riqueza.
Claro, sí, eso, Puede- de eso es lo que se habla ahora. Eso es lo que se habla y puede que ese término éxito en las nuevas traducciones se lleve al prosperar y no al éxito espiritual o éxito en Cristo. Claro, prosperidad que material. que puede suceder, o Sí. sea, en algún momento quizás si Dios le place bendecirte materialmente puede suceder, pero finalmente la Biblia enfatiza mucho en lo espiritual. En la Claro, vida claro. espiritual, Sí, que eso amén. es lo que tiene que ser lo central. Es en prácticamente nuestra vida. ver el ejemplo de los discípulos. Claro, Es el mayor ejemplo. El mayor ejemplo El de los mayor discípulos. ejemplo. Jesucristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza ni dónde morir. claro. Pero es que a eso vamos. Y nosotros- y yo llego a ese punto, o sea, y de repente... Debemos tener como ese anhelo a sufrir por la causa. Claro, sí, sí. Al punto a que hay que llegar. Al punto que hay que llegar y es donde empieza la palabra a confrontarte a ti. Sí. En obedecer la palabra, en colocarla por obra. Y es difícil eso, el obedecer algo que no está arraigado a ti. Claro. Claro. Es difícil, porque la gente llega a Cristo y piensa que no, es fácil cambiar. Y no es fácil, porque hay que negarse, hay que cambiar, hay que obedecer la palabra. Pero es que vuelvo a preguntar, ¿por qué la gente llega creyendo que es fácil cambiar? O que va a ser prosperado, o que va a ser Por los ultra mega líderes. Por promesas, millonaria. po. Líderes. Por personas que promesas. influencian de mala manera, po. Esa es la Persigue- palabra. eso Y mismo. eso es lo que está pasando mucho en este siglo. Amén. Sí, po. ¿Me entienden? Así como dentro de lo que revisamos, de lo que hay en el siglo XXI, tenemos que la era digital está demasiado rápida y Sí, tergiversando demasiado todo. Desde una Todo IA, instantáneo. Sí. Sí, po. No, y cuando uno tiene un líder que te habla mucho de prosperidad, ya sea material, como decía el hermano Franco, cuando tú no la tienes, si te enseñan así, tiendes a pensar que Dios no está conmigo. Claro, claro, claro. Como la Biblia cuando dice el niño ciego, ¿quién pecó? claro. Todos lo asociamos a algo y no, es pues para que la gloria de Dios ahí se manifieste otra vez. Ese Entonces también la es un gente buen empieza a punto. ¿Por qué yo no he podido cambiar el auto? Yo no, todavía no adquiero mi casa, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué? ¿Me Claro. entiendes? Y lo asocian a eso. Porque les enseñan mal. Sí, Claro, amén. y es lo que ¿Entienden? escuchan, lo que ven. Entonces, igual eso es terrible y es, después de lo que vamos a hablar, un gran desafío también que está teniendo la iglesia. Amén. Lo quiero Sí. dejar ahí nomás, así como un gran desafío que tiene la iglesia. Porque no sé cómo se dice, no es teología de la prosperidad, ¿cómo se dice? Doctrina. Esa era la palabra. La doctrina de la prosperidad está muy fuerte. Amén. Claro. Y Sí. es muy peligrosa también. Sí. Claro. Peligrosa. Y es cautivante. Claro. Es cautivante Yo porque creo, te llenan sí. de sueño, te llenan de ilusión. Ilusión que por la palabra de repente no va. Claro. Y es donde te quieren cambiar. No quiero enfocar en la prosperidad porque no es el tema de hoy en día. El que estamos tocando. Amén. Claro. Claro. Pero sí, seguir a Cristo conlleva sacrificio y esfuerzo. Sí. Sí, por Amén. eso también es bonita esta instancia donde podemos estudiar juntos, compartir nuestras opiniones, pero sobre todo enfocarnos en la palabra, porque esta doctrina es tan peligrosa, como dice el hermano Franco, quizás sea un próximo capítulo, no sabemos, Amén. pero es peligrosa para aquellos que conocen la palabra, porque alguien que se dedicó quizá Sí, a eso leer es un verdad. poquito más, Eso es verdad. algo te va a hacer ruido, algo no te va a encajar. Entonces también nosotros los invitamos a que se puedan unir con nosotros a estos estudios y saquen un cuaderno, un lápiz que vayan anotando, porque hay harto que estudiar, pues así que vamos ahí, vamos todos juntos anotando. Amén, amén. Amén. Bueno, ¿seguimos con la misma? Sí, pues continuemos. Sí. Dentro de la misma pregunta, como íbamos diciendo, de lo que está pasando también en el siglo XXI, hablamos un poquito de lo que era la era digital y tenemos también lo que es la diversidad y apertura de ideologías, Amén. de ideas, la Sí, apertura de creer en todo. Sí, amén. Claro. Hoy en día podemos ver que igual ya es mundial, po. Ya es mundial todo lo que se está viendo, todo lo que se está hablando. Y la gente igual es como tan poco informada que lo que le muestren cae.
Sí, pues que... Pero es que Sí. eso no es, insisto, no es Y es donde culpa no se de la informa. gente. No, es que yo insisto, no es culpa de la gente. Bueno, hay un porcentaje Yo que creo sí que culpa a la sí, gente. un poco. Sí, ahí un hay- poco. Pero insisto, Dale tú. es fome que se utilice la información. Como hay una palabra también, una frase que dice que cuando tú más lees, eso es poder. Cuando tú más te informas, eso es poder. El conocimiento. El es conocimiento es poder. Muchas gracias, la hermana Javiera me ha tirado toda la idea. Ya, el conocimiento es poder. Entonces, lamentablemente, los que están al poder de esta información se están tergiversando tanto estas ideas que le lanzan a los demás las migajas para, ¿cómo se puede decir? Controlarlos. Claro. Amén. ¿Me entienden? Claro, y también eso lo podemos conversar también un poco. Bueno, desde el principio de la Biblia vemos como el enemigo igual disfraza o su artimaña es como tirándote una breve verdad, pero todo lo otro es mentira. Pues como que Claro. te disfraza mentiras con verdades para que tú caigas ahí en su trampa. Entonces, hoy en día hay muchas cosas disfrazadas de luz que el trasfondo no tiene nada de luz. Entonces, Claro. nosotros el otro día estábamos hablando, son temas que vamos a tocar así como por encima, pero, por ejemplo, todo este tema del esoterismo o todo este tema de los espiritistas, todas estas cosas así como de que vienen del Reiki y cosas así, tienen una finalidad como de que tú te sientas bien, de que Claro. tú seas una persona, un ser de luz, Tengas paz interior. que tengas paz interior, como con eso te lo venden, Amén. pero finalmente tiene una raíz bien oscura. Pues, Sí. y ahí es donde nosotros como discípulos tenemos que aprender a ver entre lo bueno y lo malo Amén. también. pues. Igual hay que dejar claro que está hablando desde la experiencia. Claro. Tú eres psicóloga, Claro. entonces la hermana Javiera Por eso. se maneja en ese tema. Amén. Sí, un ¿Me entienden? No poquito es que más. solo esté hablando ahí de lo que leyó en el No, diario, no, pues no. ¿me entienden? Entonces, Amén. igual hay que recalcar un poco ese punto. Claro. Claro, pues desde el principio que el diablo intenta disfrazar, pero es que más hoy en día Sí, po. Se ve mucho, po. se ve mucho. Y eso mismo que tú decías, y pues como que se intenta desde una plataforma o desde un punto de influencia, porque hoy en día si tú te expones en redes sociales ya estás siendo un referente, ya estás siendo una figura pública y estás llegando a personas que no te conocen y que tú no sabes cómo es su vida y Amén. las puedes influenciar directamente en su forma de pensar, en su forma de decidir, en su forma de llevar su vida y tenemos que ser responsables con eso y sobre Es lo todo que- si somos cristianos. Es lo que dijimos al principio con la Claro. misión y la La visión. visión. Sí, amén. Ya, si no la ha visto, vuelva al capítulo número 1. Introducción. Introducción. Claro. Así que es súper importante lo que está pasando hoy en día con la era digital, con la noción de la idea. Como dijo nuestra hermana Javiera, vamos a hacer como un barrido nomás de esto porque Sí. es profundo. Claro, Sí. este tema. Es profundo. Y está también el tema de la conciencia social. Amén. Que, o sea, la gente está informada de todos los problemas a nivel mundial. Por la digitalización. Por la digitalización, o sea, Amén. todos saben todo. Claro. Pero hay una parte súper importante en donde no nos vamos a equivocar. Ujú. Y esa es la palabra. Amén. 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 Sí, porque igual vemos como aparecen noticias de repente que nosotros pensamos que es verdad. Y prácticamente noticia manipulada. Una fake news. Eso mismo. Fake news. Y Claro. vemos que de repente se cae en eso. De repente llevamos noticias que son malas al conocimiento de uno y uno como que empieza a propagar una fake news pensando que es real. Claro. Y es complicado eso porque haces caer al otro en un error si tú no tienes que informarte prácticamente siempre. Nosotros igual siempre le vamos a estar instando ahí a los amigos de Tecito la palabra a que lea, Sí, amén. a que estudien. Porque también vemos Sí. que hay gente que se desinforma. Es que no nos vamos tanto a la gente. Yo quiero que vayamos más a la gente que está asistiendo a iglesias. Porque de eso estamos hablando igual, de la gente que está asistiendo a la iglesia y que muchas veces está siendo manipulada por información que está viendo. Un ejemplo claro, ejemplo de cuándo viene Cristo. Claro. Hay ciertos predicadores que se lanzan con fechas. Sí. Cuando la palabra dice que ni aún los ángeles saben
¿cuándo va a ser la Ni el día venida? ni la hora. Amén. Exacto, ni el día ni la hora. Entonces, muchas veces se cae en eso de creer y no nos enfocamos en leer y mantener una vida de discípulo. Es que igual tiene que ver que son tácticas. Que de repente para tener más seguidores, Lancémonos una, po. lancémonos una, quizás tengamos 4.000 ahora. A ver. Así que no. ¿Se quieren hacer famosos ahora ya? Hay que tener cuidado con eso porque igual es error y pasa la cuenta. Sí. Pero Y te va a pasar la cuenta. Igual, un tirón de oreja para los supuestos discípulos de hoy en día o los discípulos que con la tecnología nos gusta todo rápido. Entonces, la hermana, y yo concuerdo con ella, hace énfasis, lean la palabra, vayan a la palabra, pero a los cristianos de hoy en día no les gusta ir a la palabra. No, qué terrible. Les gusta meterse a YouTube y ver, Y ver la una- noticia de Donald Trump. Sí. Oh, que le tiró una bomba. ¿Me entiendes? Y todo rápido. Claro. Pero no les gusta leer la palabra de Dios. Amén. ¿Me Claro. entiendes? Amén. O de repente dice, no, veo un video, pero no es lo mismo que leer la palabra de Dios. Muchas veces cuando hablan de que el enemigo disfraza verdad con mentira y las mezcla, pasa también en la iglesia, en el púlpito. Claro. Ciertos líderes toman la palabra de Dios y ciertos versículos para persuadirte a algo. Esa es la palabra correcta, Y uno- persuasión. Y uno va y dice, pero lo que puso ahí o lo que dijo está en la palabra de Dios. Está escrito. Pero nosotros como no leemos, Hay un no contexto. sabemos el Sí, amén. contexto de Claro. cómo se llega a esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Se saca de contexto. Entonces, muchas veces el líder te dice, vaya, compruébelo en su Biblia, sale, pero lo sacan de contexto. Claro. Un versículo de acá, con otro de acá, y esto, y te arman para lo que te quieren persuadir. Sí. Claro. Te arman una idea. Claro, una idea. Y eso es lo que, por eso llega un tirón de orejas, porque no nos gusta leer, no nos Sí. gusta realmente comprobar lo que nos están diciendo. Sí. Y aparte que para comprobar es edificación para nosotros mismos. Lo que decía el hermano Franco en un principio, que de repente dice, no, el sufrir y esto y lo otro. Mucha gente nos va a estar escuchando y nos va a decir, pero ¿cómo nos va a gustar sufrir? Pero es que cuando uno sufre una- Qué masoquista. Qué Pero masoquistas. es que uno sufre una transformación. Sí. Claro. de la palabra. Porque el apóstol Pablo decía, esta leve tribulación Momentánea. momentánea Claro. lo va a llevar a tener un mayor... Es como lo vimos el otro Entonces día. uno de repente dice cuando lee la palabra, Amén. va de la mano con la fe y te empieza a incrementar la fe. Es como. Leer la palabra y oír la palabra es como, no importa, vivamos eso nomás. El Señor nunca perdió una batalla. Yo estoy de la mano con Él, vamos a salir adelante, pero un mayor peso, gloria. Pero Claro. uno no, el verdadero discípulo no lo quiere para uno, no lo quiere como para que me vean, para mí, para esto. Lo quiere para ser efectivo en las manos de Dios y que a través de Él, y la gloria sea para Dios, como instrumento de Dios, vea cambios en familias, en amigos, en todo eso. Y gracias, Señor, porque todo esto lo haces tú. Po. Claro. Lo haces Claro. para los demás. El servir, po. El servir es para los demás. Los frutos no son para comernos nosotros mismos, son para los demás. Y cuando entendemos eso, nos tratamos de instruir más, meternos más en la palabra. Y el servir, todo es para los demás. Y finalmente nosotros somos un cuerpo. Y también que quizá, para no desviarme, que quizá otra pregunta o tema, hoy en día se ven muchos discípulos, líderes que no les gusta ver surgir al hermano o la hermana. Claro. Siempre en celos, esa es la palabra. Envidia. Amén. ¿Me entiendes? Y la palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo. Nosotros de repente subestimamos ciertas Claro. cosas, pero yo me pincho un dedo con una aguja y me duele la cabeza. O sea, Claro. está todo conectado. Entonces, no es que yo quiero figurar, no es que él no, es que se me entregó a mí la palabra. Él no. Cuando dejemos eso de lado y nos unamos, van a cambiar harto las cosas. Yo creo que hoy en día Sí. hay mucha. Se separa mucho la iglesia hoy en día por Claro. a veces motivo, ¿me entiendes? Entonces, un verdadero discípulo nunca quiere brillar, toda la gloria es para Dios y el servir es para los demás. Claro. Amén. Es como dijo, claro, el tema de figurar. Que ahora todos quieren ser figuras, líderes, y nadie quiere estar en la banca, Amén. Mm. aprendiendo y mirando a Jesús. Sí.
Sí, aprenderla Claro. abajo. Y así que tengo una pura frase ahora como que aportar que se me vino a la mente, referente de San Agustín, un padre de la iglesia. Y esto igual es súper importante, que él decía que si yo tengo fe, yo tengo que entender. Y para seguir entendiendo, yo voy a seguir con más fe. Ujú. No sé si me explico en esta frase. La fe no tan solo es creer así a la tonta y a la loca, de decir, yo tengo fe por esto. No. También todos nosotros debemos entender el por qué estoy haciendo lo que hago. Lo que hacemos. Claro, porque va a llegar un momento en donde tenemos que defender nuestra fe. Ujú. Amén. Y eso no puede ser de, no es que yo creo porque creo. Claro. No, sino que por eso, vuelvo a insistir, es bueno que repasemos y estudiemos la palabra. Amén. Claro. Amén. Así como lo hizo Moisés en su tiempo, donde tuvo que repasar la ley, Amén, así deberíamos repasar todos los días la palabra. amén. Claro. Porque siempre tenemos, o se nos escapan algunas cosas, o algunos contextos, para tenerlo claro. Amén. Amén. Así que, bien. Amén. Segunda, Sí, vamos. Segunda continuemos, pregunta. continuemos. Oh, bueno, en serio, llevamos ya Segunda 30 pregunta. minutos. No. Sigamos. Continuemos. Ya. La Bueno, Fran. siguiente pregunta. Amén. Amén. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puede la iglesia ser relevante en una sociedad que cada vez está más secularizada? Amén. Acá nosotros separamos las palabras. Claro. Amén. Porque teniendo en consideración que ¿qué es secularizar? Claro. Secularizar es aquello que no está afiliado a la palabra o a la iglesia. Amén. Amén. Es todo lo que ha apartado y todo lo que no está en la iglesia, hermanos, es del mundo. Secular. Amén. Secular. Claro. En ese el contexto va a que cómo puede la iglesia ser importante en una sociedad más secularizada. Amén. Difícil. Difícil. Acá pusimos claramente, siendo testimonio vivo de Jesucristo. Amén. Amén. Viviendo la palabra. Con esto no quiere decir que nosotros somos perfectos. No. O sea, Eso lo dejamos claro igual O el sea, primer capítulo. si no nos cree, vaya al primer capítulo. Ya, porque O el inicio de este, porque la Claro. No somos para nada perfectos, para hermanos. nada perfecto. No. Yo creo que eso quede bien claro, porque Amén. suena como que, insisto, ya, ser discípulos, Es como- ser esto. No, nosotros hermanos, nosotros... No crea que estamos lanzando nomás lo que usted tiene que hacer y nosotros no lo hacemos. Personal, es Amén. es desde aquí. Claro. hacia allá. Amén, amén. Claro. Amén. Sí, nosotros también habíamos compartido ese mismo Sí, amén. punto cuando pusimos testimonios más que discurso. Ay, Amén. qué buena frase. Sí, ¿Sabes que esa frase la testimonio. leí hoy día también? También, sí, Sí. nosotros meditábamos en eso, en ser Amén. más testimonio más que discurso, porque la gente no necesita un sermón vacío. Es que está cansada. Claro, porque podemos hablar aquí 2 horas seguidas, pero si nosotros no te damos testimonio de lo que te estamos hablando, van a ser palabras que se las lleva el viento Amén. y no va a servir de nada. Y teníamos unos versos bíblicos que te los queremos citar textual. Cite Ahora la palabra, hermana Citando Javiera. la palabra. Amén. te cito la palabra. A ver. Reforzando lo que dice la hermana y mi querida esposa, dice Juan 5 del 31 al 32, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Claro. También tenemos otro verso bíblico que está en Tito 2, del 7 al 8, y dice: preséntate tú mismo como ejemplo de buenas obras en todo. En tu enseñanza muestra integridad, seriedad y una enseñanza sana e intachable, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Para que lo anoten, queridos hermanos, en Tito 2 del 7 al 8. Amén. Por último, ¿Ponemos el otro? Sí, dele. Cortito. Cite la palabra. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. 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 Testimonio puro.
Testimonio, sí. La importancia de esto de llevar a cabo lo que hablamos. Job también es importante. Ujú. Cuando llega el diablo, Atentarle. claro, no, y Jesús le dice, ¿no has considerado A mi siervo Job. a mi siervo Job? Amén. Oh, claro, testimonio. O sea, Sí. no creo que el Señor le haya dicho. Claro, pues así como, O sea, ahí lo deja- tenés muy bien, lo Ahí, tenés muy ahí cómodo. deja claro que el diablo no es omnisciente. Claro. Porque se le pasó por alto a Job. Claro. Amén. Así que ahí hay un... Si dice que andaba merodeando ahí la tierra, Sí, andaba rodeando, él ¿por qué tiene no que cacha? caminar. Pues no cacha qué está Él pasando. tiene ahí. que caminar. Sí, Claro. darse la vuelta. Tenemos otro punto importante también sobre esta pregunta, que es sobre la pregunta, como decía hermano, era... ¿Cómo puede la iglesia Ser ser más relevante relevante en una sociedad secularizada? Nosotros también pusimos acá como un punto relevante es tener un liderazgo calificado. Amén. ¿Y cómo tenemos un liderazgo calificado? Amor. La leo. Yo soy Un preguntona, liderazgo soy calificado, preguntona. espiritual y comprometido con el carácter de Cristo, es lo primero. En una cultura que ha perdido confianza en las instituciones religiosas y que busca autenticidad. El liderazgo no puede ser improvisado ni superficial, sino profundamente bíblico, sabio y ejemplar. Ya, mira, me quiero detener y quiero hacer un paréntesis acá. Ajá. No sé en qué lado sale de la palabra, pero no sé si pueden buscar. Es que quiero volver al punto que dijo la hermana Javiera. La gente está chata del discurso. Claro. La gente está chata siempre de escuchar lo mismo y que le metan el dedo en la boca. Ujú. ¿Podemos ir a la palabra en donde sale cómo tiene que ser un pastor? No sé si se acuerdan o lo tienen. Los Yo- requisitos nosotros de pusimos- ser obispo. Claro, Sí. claro, por De hecho, favor. pusimos acá primera de Timoteo de 3, del 1 al 7, que describe los requisitos para ser obispo o líder en la iglesia. Ya. Y que Igual esto- contextualizando que Pablo le escribió a Timoteo Amén. sabiendo que se iba a convertir en pastor joven. Claro. O sea, es una carta pastoral. Claro, es una carta pastoral. Amén. Sí, es que pusimos aquí primera de Timoteo, pero también pusimos en Tito del 1 al 6 al 9 cuando describe las cualidades de ser un líder de la iglesia, pero específicamente un anciano. Hay unas que son como súper literales, donde Sí. sale que tiene que ser como esposo de una sola mujer. Sí, ¿Las en tienen? Timoteo. Ya son Aquí, secos. por ejemplo, dice... Sí, de la palabra. Dice, en primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice, estos incluyen ser irreprochables, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida ni a la violencia, amable, no contencioso, no avaricioso, además debe gobernar bien su casa y tener hijos sujetos a la dignidad. No debe ser ni un recién convertido para evitar la vanagloria y la condenación. Finalmente debe tener una reputación entre los de afuera para evitar el descrédito, claro, y la trampa del diablo. Esas son como las de los líderes, obispos, Sí, como amén. predicadores, o sea, claro. Y es prácticamente lo que deberíamos tener nosotros. O sea, Viendo que nosotros somos líderes ya partiendo en nuestro hogar. Eso es un punto súper importante. Partiendo como líderes de hogar, Sí. antes De líderes de iglesia. líderes de iglesia, Amén. pero aparte de eso de la iglesia, que sea, del hogar, o sea, no sé si decir lo que pienso al respecto, porque es que no entiendo por qué hay líderes que están liderando sin esas cualidades. Claro, por Amén. eso también se lo queremos transmitir a todos los hermanos, Es que yo porque los líderes en este tiempo tienen características, es bíblico, Sí. lo describe la Biblia. Claro. Entonces, Hay- cuando algo no te parece o algo te hace como ruido, por eso los incitamos, vea la palabra, Amén. ve lo que dice la palabra sobre los líderes. Y es lo que que vemos tienen que igual. dirigir. las Nosotros acá, por si acaso, estamos casados Sí, también. sí, Acá estamos. casados, allá Claro. casados. Primer capítulo. Primer capítulo, nadie separado. El primer capítulo. Claro, no hay nadie separado, amén. Porque obvio queremos hacer la palabra, Sí, po, amén. si ese es el Claro. tema. Si nosotros no queremos venir a hablarle algo que no estamos haciendo, sino que todo lo contrario. Pero por eso digo, no sé por qué de repente la gente, la gente de iglesia sigue a líderes, sigue a pastores que no tienen estas cualidades, y no entiendo por qué esas personas no son, ¿cómo se puede decir?
críticas al respecto? No, ¿O no se lo tienen cuestionan? una, ¿cómo se puede decir? De ellos mismos. Retroalimentación. Introspección. Sí, esa es la palabra, de ellos mismos, po. Claro. ¿Por qué no dicen, oye, yo no cumplo con eso, voy a hacerme a un lado? Claro. ¿Sabes que yo he visto un montón de gente también por red social que llegan a engañó a la esposa con la hermana al pastor de jóvenes? Lo vi, para mí igual me destrozó porque era un pastor que yo veía mucho. Engañó a la esposa, 2 semanas, ¡pum!, para arriba. Claro. De verdad me hace Pero tanto repito, ruido en eso. la introspección también tenemos que pensar, ¿tienen temor de Dios? Sí. Es que, Es que- si pasa eso porque no Yo hay. creo que no po. hay. Es que por eso igual tiene Ay. que ver que quién eligió al pastor. Ya, esa es otro Pero, punto en pero, contra. Po, o pero sea, igual vamos. Desde el liderazgo, ¿quién eligió levantar ese pastor sabiendo o de repente se busca el líder por el carisma, por la buena intención? eso es lo que pasó con Hilson, Lo mismo. en donde buscaban gente. Gente con un prototipo de llegar a las masas Claro. y no por la palabra. Claro, como que ahí vemos como fallas en el filtro, como en las autoridades o los que están un poquito más arriba, tomando decisiones. Igual nos vamos como adelantando en algunas preguntas porque vemos, ay, me distraje donde tengo TDAH. No diga eso. No, es que vi como a la cambia haciendo una La pastora, señal. el pastor va a venir en un ratito. Me van a venir a ungir. No, pero sí, es que se me fue la idea. Pero No, tiene pero toda por la eso razón. dice, complementando lo que dicen ustedes, el liderazgo no puede ser improvisado ni superficial. Claro. ¿Entiendes? Ahora hay mucha autoproclamación. Pero Es que por eso, por eso, por digo, eso, ¿cómo no hay está- algo de decir? Esa es la palabra. Está en el ¿Dónde está la cuidado. no, ¿dónde está la humildad? ¿O dónde está el filtro? Porque se supone que nuestro mayor filtro es la palabra. Amén. Claro. Entonces, nosotros, el Hijo de Dios, el cristiano, el discípulo, debería filtrarse a través de la palabra de Dios. Cuando usted tenga una duda, cuando usted no sepa bien o como que algo no le encaja en ese perfil de ese líder o de un pastor o de un hermano en Cristo, Primera Timoteo. claro, vaya a la palabra, comienza a estudiar y se va a ir dando cuenta que es muy clara con características Amén. específicas de las personas. Mira, y la gente igual nos puede decir, ay, qué fácil decir lo que ustedes están diciendo mientras ustedes no están a lo mejor en un púlpito o en esto. No, yo quiero ser enfática en esto. El tema es que no es que a mí me ha costado caminar por este camino del Señor. Y yo creo que a todos a lo mejor lo que nos están mirando le ha costado. Entonces que una persona, y yo estoy tratando de hacer la palabra y regirme con lo que el Señor quiere y tratar de ser un discípulo del Señor en este siglo. Y cuesta. Entonces, ¿por qué viene gente tan a la ligera, con tan poca humildad, tan superficial, a subirse a una tarima? Gente que a lo mejor se ha divorciado. Claro. Gente que a lo mejor tiene hijos con hombres, más que nada, hombres que a lo mejor no tienen un solo matrimonio, sino que han tenido varios, han tenido, por así decirlo, han tenido hijos con otras mujeres que no son su esposa. Entonces, no es que diga, oh, qué fuerte, hermana Valentina, lo que está diciendo. No, es lo que dijeron mi hermano. Amén. Claro. Amén. Los Sin requisitos. el- Los requisitos. Y sin el afán de nosotros posicionarnos aquí desde Claro. una mirada de juez o Dictador. o como dictador o culpar a personas que están viviendo esa situación. Pero finalmente lo que nosotros queremos transmitir a través de esto es que la palabra es la verdad. Claro. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Claro. nosotros a través de esto, este es nuestro gran filtro. La palabra es nuestro manual de instrucciones. Ahí es donde debemos ir para poder ir diariamente cambiando cosas, porque no somos perfectos, somos totalmente imperfectos, pero diariamente vamos camino a esa santidad en donde sometemos nuestro pensamiento a la Biblia, a Cristo, sometemos nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestra manera de relacionarnos con los hermanos y cómo comportarnos, cómo debemos ser como líderes, cómo debemos ser como hermanos en Cristo, cómo debes ser tú como rey y sacerdote de tu casa, cómo Amén. debes ser como esposa, como hija, como hermana, como amiga. Este es nuestro mayor filtro, la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Y la oración también, reconocer a Dios las cosas que nos cuestan. Po.
Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Muchas veces quizás hay personas que están viendo esto y dicen, yo no cumplo con nada de eso. Claro. Quizás no quieren ser un pastor o un líder, pero no sé, finalmente un discípulo. Dicen, no puedo. Pero no es por lo que puedan ellos, sino que es por Dios. Que Dios te ayuda, Dios te levanta. Y Dios transforma. Sí, Claro. Claro, es Dios que ahí yo transforma. creo que es una de las mayores deficiencias, por así decirlo, del cristiano. No deja que Dios lo ayude. Claro. Porque Claro. está el yo puedo, El o egocentrismo. querer, el egocentrismo, es que al tiempo mío, y si me levantan, o emocionalista. Claro. También hay mucha líder emocionalista Claro. sobre todo. Manipulador. Manipulador, o gente que se le declara un ministerio y a la próxima semana ya quiere cumplirlo. Claro, y es un proceso. Es un proceso muy largo y de obediencia, y prácticamente tu pastor te tiene que ver qué tal vas caminando. Amén. Todo Claro. empieza por casa, como decíamos en un principio. Todo Amén. empieza por casa. Nosotros acá pusimos como una breve reflexión sobre el tema que se las quería compartir, igual porque pusimos que la iglesia será más relevante cuando sus líderes reflejen a Cristo en su carácter y que enseñen con sabiduría bíblica y acompañan con humildad y verdad, formando una comunidad que encarna el amor, la justicia, la esperanza del Evangelio. Sin un liderazgo que sea conforme al corazón de Dios, la iglesia pierde la dirección, la integridad y su capacidad de impactar auténticamente a las personas. Eso igual es súper importante, impactar de forma genuina y ¿cómo fue la palabra? Auténtica, Sí, de forma auténticamente. auténtica. Porque volvemos a la pregunta, o sea, de uno, la digitalización está tan rápida, toda esta era queremos todo tan rápido y todo que acomode al ser humano. Claro. Y va perdiendo como su esencia, porque toda persona tiene una esencia, pero con todo esto, con los líderes, a mí me ofusca un poco este tema, me quiero ir. No, me ofusca un poco el tema porque me enrabia que el manual en la Biblia y personas líderes deberían tener la capacidad de ser un poco más humildes y decir, yo no estoy cumpliendo con esto, o sea, es la esposa, la iglesia es la Claro. esposa de Jesucristo. O sea, no... Yo creo que por no le eso... me da rabia y me da pena a la vez. Pero Sí. es que no le toman el peso. Llega un punto, yo creo que donde ya se están tan enseguecidos que El pelo. ya les da lo mismo lo que Claro. piense Cristo. Pero de cero hecho. temor, cero temor. Sí. Por eso nosotros nos paramos como en la brecha el día de hoy como jóvenes, Amén. como hermanos en Cristo, porque sabemos también la responsabilidad que es ponernos así enfrente de una cámara, hablar de la palabra, porque como decía mi esposo, hoy en día hay un velo. Y como dice la hermana Valentina, te puede ofuscar, te puede sentir mal, te puede dar pena, pero tampoco creemos que esto como que mejore. Creemos que quizás va a ir empeorando a lo largo del Si tiempo. es por la palabra, Claro, entonces Claro. por eso estamos aquí, para que nos entrenemos juntos y estemos capacitados en el área espiritual y en la palabra de Dios, porque no vienen buenas cosas, no No. vienen tiempos mejores, y todo esto de los líderes, la apostasía, todas estas Oh, cosas, sí. entonces van a comenzar a ser muchas personas engañadas. Entonces queremos que nos podamos unir en la verdad, que es Cristo, la verdad de su palabra, y podamos aprender todos juntos. Amén. Amén. Guiarse al tiro directamente a la palabra. Si usted escucha Claro. algo que le causa ruido, hermano, vaya a la palabra. Sí. Vaya a la palabra, ya sea físicamente o en el celular. Hoy en día, como estamos, podemos ver la palabra y buscar algún versículo referente a Claro, Claro. o si a lo leer mejor... el contexto de ese. A lo mejor en una persona que digamos que muy, se puede decir, ¿cómo es la palabra? Tan estudiosa, porque gracias a Dios nosotros hemos podido llegar a la universidad, hemos podido a lo mejor obtener grados dentro de la escuela, pero a lo mejor hay gente que de verdad no sabe cómo acercarse más a la palabra. Muchas veces hay gente que realmente el Señor da testimonio de ella, lo que Ujú. hablábamos, y los frutos se ven en su vida. Amor, Amén. paz, templanza, benignidad, todas estas cosas Así se ven es. reflejadas, y si tú a lo mejor no tienes tanto conocimiento de la palabra y te cuesta tomar, acércate a una persona que dé testimonio y que te pueda ayudar
a cómo sumergiste la palabra. Amén. El sumergirse en la palabra, más que todo, es ver el plan de salvación que el Señor tiene para nuestras vidas. Sí, desde el principio. Sí. Ese era el plan de redención. Entonces, si tú tienes problemas, dificultades, acércate a alguien. Si es que no quieres ir directamente a lo mejor a la lectura, te cuesta un poquito, acércate a alguien que esté dando testimonio. Amén. Amén. No sé cuánto llevamos de programa. Por eso es importante también los pastores, Sí, que sean amén. pastores conforme al corazón de Conforme. Dios, Amén. porque son guías, ellos te acompañan, ellos te aconsejan, ellos te guardan de alguna manera. Entonces es importante que estemos a través de este filtro. Nos quedan bastantes preguntas, pero Yo creo que vamos a hacer parte tiempo. 2. Sí, vamos a hacer Preguntas parte 2. definitivamente Parte parte Sí. 2. Sí, porque igual indagamos en algunos temas, como que nos fuimos de adelante para atrás, para atrás. Amén. Es que somos muy profundos. Sí, pero las siguientes preguntas se vienen súper Amén. buenas, pero Sí. no tenemos bastante tiempo. No. Claro. Así que invitarles a cada uno a que Amén. siga estas transmisiones, hermano amado. Y contento ya porque estamos tocando temas profundos dentro del cristianismo, amén. Amén. Así que agradecido al Señor. Los dejamos Los invitados. dejamos cordialmente Sí. invitados. Amén. Atesito la palabra. Hoy tenemos bien la dirección de nuestro templo. No. Tenemos la Va a salir aquí abajo. Sí, va a va a salir, salir abajo. la vamos a escribir en la descripción. Amén. Oigan y compartan este video con sus hermanos de la Amén, iglesia, con amén. sus amigos, con su abuelita, con su tío, con sus hermanos, con todos. Compartan con sus amigos de universidad, con el trabajo, para que podamos, que el reino, el evangelio pueda ser compartido ahí con todas las personas que necesitan una palabra en este tiempo. Amén. Les recordamos que nos puede seguir en nuestras plataformas, como anunció nuestra hermanita Javiera, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Amén. Así que les invitamos a suscribirse a nuestros canales. Amén. Amén. Para masificar la palabra del Señor. Y les dejamos invitados para este próximo lunes. Lunes. Sí. Amén. En Tecito la palabra. Amén. Amén. ¿Cerramos? Sí, Amén, amén. pues Dios les bendiga, Dios les bendiga. hermanos, que Dios estén les muy guarde. bien. Nos vemos en un siguiente Comenten capítulo. ahí cualquier cosita. Comenten. Cualquier Ahí duda, comenten. consulta, Sí, si tienen escriba. duda. Te cito la respuesta. Amén. O tecito parlantes, no sabemos. Pero Adiós. que estén muy bien. Tecito Chao. lovers. Gracias. Bendiciones.